Presentación. La sesión anterior hablamos acerca de lo que era el neoliberalismo y sus efectos que provocaron algunos de los resultados económicos, políticos, sociales, educativos, en donde se va a reducir la participación del Estado en cuestiones de toma de decisiones a niveles nacionales. Al final de la Guerra Fría, justo cuando cae la Unión Soviética, el neoliberalismo, su efecto de globalización, va a dominar el escenario económico del mundo. Se globalizan los mercados, pero junto con ello hay una globalización colateral, incluso de mayor trascendencia, que es la globalización política, económica, cultural, social. No solo se globaliza entonces el mercado, sino también las formas de pensamiento, ad hoc a las nuevas necesidades del liberalismo. ¿Qué pasa con la educación? Bueno, la educación va a adquirir un papel muy importante. ¿En qué sentido? La educación ahora va a estar al servicio de las necesidades de creación de trabajadores con los atributos o características necesarios para el gran capital, para un capital que ha trascendido fronteras. Ahora, entonces, si ahora necesito crear trabajadores vinculados a las necesidades de esta nueva cara del capitalismo llamada neoliberalismo y su efecto globalizador, entonces ahora la educación se tiene que poner al servicio de esas nuevas necesidades, de esas necesidades de trabajador, del trabajador que se requiere. Y por lo tanto, entonces ahora la educación se va a convertir en una mercancía que va a permitir justamente la generación de esos empleados. Y el maestro, por lo tanto, se vuelve un elemento importante en ese sentido. Entonces, un Estado que se restringe, se limita debido al neoliberalismo y una necesidad de creación de obreros con determinados rasgos, solo va a posibilitar que la iniciativa privada y el gran capital vaya a dominar el escenario de la educación para regular que se fabriquen, así lo digo con esos conceptos, se fabriquen a los nuevos empleados. Por lo tanto, entonces la educación pasa a ser una mercancía disponible para la compra en el mercado. La educación ahora se va a vender. Y le vamos a dejar ahora a los individuos que sean los que tengan que buscar ese acceso al comercio. Por lo tanto, la sobrevivencia de la empleabilidad solo se va a ocurrir cuando se genere esa construcción de empleados en el trabajo. Entonces, comentábamos que la educación se vuelve una mercancía que va a estar disponible en el mercado y que ahora el individuo tendrá la obligación de acceder a esa nueva mercancía. La iniciativa privada aquí va a entrar de lleno para, mediante el consumo de esta nueva educación, que busca generar al mejor empleado en función de las necesidades del gran capital, lo que les va a permitir acceder a la empleabilidad, ya no al empleo. O sea, ya la educación no nos va a garantizar el empleo, nos va a garantizar la empleabilidad.
es diferente. Y entonces llegan grandes empresas, grandes corporativos dedicados a la educación, que nos van a vender justamente esa oportunidad de empleabilidad. Y entonces ahora el individuo se vuelve un consumidor de los conocimientos que lo van a habilitar para poder competir en el nuevo mercado laboral. No sé, me imagino de alguna manera los estudiantes así, los estudiantes, digamos, construidos, fabricados bajo las necesidades de la empresa. Ustedes van a pensar, bueno, pero ¿qué no siempre la educación ha servido para que los empleados, para que haya empleados que participen en los procesos productivos? Sí, siempre lo ha habido, o sea, no es algo distinto, ¿no? El problema es que ahora solamente las necesidades de la producción serán las que determinen los rasgos o características de la formación del estudiante. Solo eso. Adiós filósofos, adiós pensadores, librepensadores. Ahora es, solo lo que la gran empresa requiera será lo que esta educación vuelta a mercado, vuelta, mercancía, sea lo que constituya su oferta. Entonces, se reduce a procesos educativos que buscan adoctrinar, domesticar, entrenar a seres humanos para el mercado. Ahí está. Ahora hablamos, por ejemplo, de que lo importante es la comprensión lectora, el razonamiento matemático, el razonamiento científico, lo que nos va moviendo a nivel nacional como un interés de el logro de aprendizajes que sean útiles para el estudiante, olvidando que la educación es una condición para la humanización. La educación tiene otro sentido, o sea, tiene un sentido mayor que el simple adiestramiento. ¿Dónde quedarían entonces personajes como Lucio Cabañas con este nuevo sentido de los fines educativos? ¿Dónde quedarían? Pues quedarían abandonados, ¿no? Ahora dice, la lógica neoliberal, respaldada por el capitalismo, va a reglamentar al mercado basado en la acumulación de lucro y rentabilidad, restringiendo la participación del Estado sin considerar la desigualdad de clases, la violencia en centros urbanos, la precarización del trabajo. Lo que le va a importar es la fabricación de trabajadores de calidad, sin importar el origen o las condiciones primeras con las que estas personas llegan a la escuela. Y entonces ahora no solo pasa este fenómeno en la escuela, pasa en los servicios de salud, de transporte, de vivienda, de alimentación, todo se va a privatizar para que sea el individuo, ya no a través de sus conquistas sociales, sino a través de su trabajo individual, como pueda acceder a estos beneficios. Y esto, pues, lo que nos va a provocar es una redefinición del papel de la educación en función de las necesidades corporativas. Y nos llegamos entonces a una brutal contradicción, una contradicción pedagógica, donde, de acuerdo, necesitamos un desarrollo cognitivo, social, político, pero desde la lógica del capitalismo resulta un absurdo. A esta persona le voy a exigir que es una persona de calidad, que es una persona competitiva en los grandes mercados. A partir de 1980, entonces, hay una nueva reconfiguración en el escenario mundial con respecto al papel de la educación. Y entonces los organismos internacionales van a influir en la toma de decisiones de las políticas educativas que se van a traducir al mismo tiempo en reformas, documentos, actas, leyes que van a saturar a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia. La lógica de mercado en la escuela va a ser bombardeada por
un sustento nuevo legal creado desde el exterior. ¿Cómo inicia esto? Con la Conferencia Mundial de Educación para Todos en Tailandia, 1990, donde el Banco Mundial va a asumir ahora el papel de liderazgo de la redefinición de la educación. Entonces, justo el Banco Mundial que se encargaba de otorgar créditos, condicionados por supuesto, ahora este condicionamiento de créditos se va a acompañar de una obligación, de la obligación de rediseñar a nivel local el papel de la escuela, sus fines, en función del gran capital. Ahí lo vemos en esta imagen, por ejemplo, ¿no? El Banco Mundial, ahora, delineando los lineamientos, válgase la redundancia, estableciendo los lineamientos de la nueva escuela. ¿Y qué pasa a nivel local? Lo que ocurre va a ser una adecuación ceremonial. ¿Qué es una adecuación ceremonial? Cuando viene un discurso y yo lo asumo de manera empobrecida y tautológica, sin que haya una respuesta. O sea, simplemente obedezco un discurso y lo asumo como propio. Adecuación ceremonial, esta palabra la vamos a estar usando mucho. El sentido común, que originalmente el sentido común tendría que ser donde nace y donde termina el conocimiento científico. El sentido común nace en la ciencia y la ciencia debe derivar en un sentido común nuevo. Ahora no, el conocimiento científico ahora se desliga del sentido común y lo empieza a utilizar como un mecanismo de reproducción. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el sentido común ahora, desligado del conocimiento científico que nace de los organismos internacionales, asume un papel bastante perverso, que es la búsqueda. Lo que va a buscar es la naturalización o normalización de los nuevos criterios que nacen del modelo económico que privilegia el Banco de México, perdón, el Banco Mundial, o a nivel internacional, los organismos dedicados al crédito y a la organización y reestructuración del sistema educativo. Y entonces, en esta adecuación ceremonial, ¿qué ocurre? Los maestros, las instituciones educativas, asumen los nuevos lineamientos del modelo educativo, los asumen desde esta adecuación ceremonial, obedeciendo, repitiendo, reproduciendo, y pues un ejemplo es el consejo. Yo recuerdo que en alguna escuela el trabajo del consejo técnico era aprenderse de memoria la nueva terminología de los modelos educativos, aprendérselos de memoria. Entonces, esta palabra, ¿qué significa? Y saber cómo aplicarlo, pero sin ningún cuestionamiento. Interesante. Entonces nos topamos, ¿no?, con una enorme confrontación. Conocimiento emancipador contra el conocimiento regulador. ¿Qué es el conocimiento regulador? Es aquel conocimiento que nace de una ciencia reguladora, nacida de un monopolio del saber, de un campo de conocimiento, diría Pierre Bourdieu, que se va a filtrar en las bases, hablamos de un conocimiento científico supranacional que se va a filtrar en los estados nacionales y a su vez hasta los propios profesores, alumnos, a los propios sujetos de una sociedad que lo van a asumir desde este sentido común perverso, donde va a repetir lo que los campos de saber que monopolizan el conocimiento han decidido que así sea. Es decir, el maestro va a repetir lo que dice el discurso del organismo internacional. A diferencia del conocimiento emancipador que nace de un sentido común y que regresa a él con una visión de emancipación. Ahí tenemos dos imágenes. Tenemos en el que está en la parte de arriba, representa un conocimiento emancipador que tiene que cerrar en un sentido común emancipador, donde el maestro, el alumno, padres de familia, autoridades busquen esta emancipación como un
sentido libertario. Y tenemos el ejemplo de abajo que nace de la repetición del discurso de los organismos internacionales, repite el discurso de los organismos internacionales desde una adecuación ceremonial y utiliza el sentido común, piensen los maestros, para repetir los modelos educativos y donde lo único que preocupa es la capacitación del docente para que esos nuevos discursos filtren hasta el aula. Siendo un modelo global el neoliberalismo, pues el conocimiento científico va a ser totalitario. Y obviamente el modelo educativo va a ser totalitario. No va a permitir entonces que las ideas del maestro, nacidas de su sentido común, puedan incluirse en la instancia áulica, en la relación alumno-maestro. Nos convierten entonces, desde los sofistas tipo Protágoras, nos convierten entonces en reproductores, y ahí estaría la sabiduría, en reproducir el discurso del organismo internacional y evangelizar como se hiciera en la Nueva España. Tomamos algunos maestros, los mandamos a Toluca, que reciban el modelo educativo y el discurso, regresen a sus escuelas y se lo filtren a sus compañeros. Estos maestros llegan con su túnica, su hábito túnica de sofista para explicarle a los ignorantes maestros el nuevo modelo educativo de los conceptos importantes, para que además los maestros en todas las instituciones educativas se autoflagelen y digan, ah, caray, como no sabía del nuevo discurso, por eso es que mis alumnos reprueban. Terrible. Y entonces, la ciencia, esta ciencia absoluta, totalitaria, pues en el siglo XVII tuvo su gran hallazgo, el método científico experimental, siglo XVII, logró pues el gran avance del conocimiento, pero con una visión de dominio. Había que dominar la naturaleza, ciencias naturales. Y este dominio, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a la amenaza nuclear, a la catástrofe ecológica, a la sobreexplotación de los recursos. Cuando el conocimiento se utiliza para la dominación, los resultados son terribles. Y ahora, con la adecuación ceremonial del nuevo discurso educativo, lo que se busca entonces ahora también es un dominio, pero un dominio de pensamiento del docente. ¿Y cómo voy a normalizar este discurso? Bueno, pues hay toneladas de cursos en línea gratuitos, ¿no? Que ya les dan a los maestros cursos hasta de cocina, creo, y les mandan 40,000 links para que se metan a cursos, porque lo que se quiere es normalizar el discurso. ¿Qué pasa entonces? Ante el fracaso del modelo de desarrollo de los 40 en América Latina, ahora se va a sustituir por un nuevo discurso de libre mercado. ¿Por qué fracasó la política de desarrollo en América Latina en la década de los 40? Fracasó porque el concepto que tenía este modelo de desarrollo promovido por la CEPAL no dio lugar a un desarrollo latinoamericano. Lo que dio lugar fue un tremendo endeudamiento en las naciones. Ahí tenemos en la gráfica, los colores más claros son las deudas, los topes, los niveles de deuda que tenía América Latina, ejemplificando con estos países, y en negro, pues los niveles de endeudamiento a que llegaron. Hubo un fracaso de la política de desarrollo. Y luego tenemos el consenso de Washington, que más adelante lo vamos a ver, donde se establece curiosamente la gran contradicción. Las tres contradicciones, de hecho, lo que propone la CEPAL, lo que propone el Banco Mundial y lo que propone el consenso de Washington. Si yo los meto en una licuadora y lo revuelvo, resultado un estudiante que presenta un fracaso escolar. Esto es el neoliberalismo. Hay una erosión del Estado-Nación
hay un supraestado, un supraestado, el concepto no me está gustando, estado supranacional, es correcto, que va a imponer y va a dominar a los estados nacionales. En este neoliberalismo todo se vuelve mercancía, la salud, la vivienda, la alimentación y, ¿por qué no?, la educación forma parte de este nuevo sentido. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, lo que vamos a tener es que ahora son las leyes del mercado las que van a determinar la configuración de todo, incluyendo la educación. Tenemos al Banco Mundial, que desde 1944 nace con el sentido de reconstruir a los países que fueron lastimados en la Segunda Guerra Mundial. Pero posteriormente, y junto con el Fondo Monetario Internacional, ya una vez hecha la reconstrucción de los países, se va a dedicar a invertir en el desarrollo de lo que ellos llamaron el tercer mundo. Y justamente el Banco Mundial va a empezar a intervenir no solo en la economía, sino en otros aspectos de las decisiones de los países latinoamericanos, con la idea de que estos países tenían que desarrollarse en sus mercados, acumular capitales, tener un crecimiento demográfico que le permitiera progresar en el sentido positivista del progreso. Y entonces el banco se ha transformado ahora en el líder de la educación. Ahora el Banco Mundial es el que lidera las políticas educativas, curiosamente, y quiere, bajo este liderazgo, que sean las leyes naturales, entre comillas, del mercado las que rijan el papel de la educación. ¿Cuáles son las orientaciones estratégicas que propone el Banco Mundial? Ampliar las oportunidades de desarrollo del capital humano. Ok. Brindando la asistencia en educación, en servicios de salud, para que haya un desarrollo de las personas, pero que también sean las personas las que presten esta asistencia. Nunca menciona al Estado. Recuerden, con el fin de la Guerra Fría, el Estado se restringe, el Estado latinoamericano se restringe y en los estados supranacionales son los que empiezan a establecer las condiciones. Dos, vamos al primer punto de favor. Entonces, abandono del Estado en la oferta de la calidad de educación y servicios de salud. Vamos a dejarle al propio sujeto que se encargue de garantizar esa calidad. Dos, exige que los jóvenes, a los que ya el Estado no está apoyando, desarrollen sus propias competencias en función de las necesidades de la empresa. Y si esto no sucediera, bueno, que haya segundas oportunidades para aquellos que tuvieron, y así lo dice, la mala suerte o las malas elecciones de poder acceder al progreso visto desde el positivismo. Terrible. Entonces, el objetivo del Banco Mundial a nivel educativo se convierte en un simple número, ese objetivo. Más gente egresada, más gente que curse los estudios, más gente que cumpla con la educación primaria y secundaria, y así también en la pobreza que haya menos pobres. ¿Cómo hacerle? No sé, pero que haya menos pobres, porque lo que no se está tocando son las condiciones por las que nace la pobreza. Fíjense, qué lógica cargamos, ¿eh? Ahora lo que me interesa es que no haya delincuentes, pero no quiero cambiar las condiciones para que no los haya. Lo único que quiero es que haya menos delincuentes. La productividad. La educación se va a relacionar con la productividad. Aquí el engaño de la equidad y la inclusión.
porque decimos en las escuelas, se requiere de equidad e inclusión, ya este tema ya lo habíamos tocado, equidad e inclusión, pero las causas que provocan que exista gente vulnerable, eso no se toca. En la escuela lo único que se pide es que haya equidad e inclusión sin cuestionar por qué se requiere que haya esa equidad y esa inclusión. Y bueno, hablábamos de las políticas de consenso de Washington. Fíjense nada más lo que están pidiendo. Gente de calidad. El Estado no participa en la oferta de la calidad en los servicios de todos los aspectos educativos, de vivienda, salud, alimentación, etcétera, pero además exige que haya un equilibrio presupuestario, política del consenso de Washington, donde haya una reducción del gasto público, apertura comercial, liberación financiera, liberalización financiera, desreglamentación de los mercados domésticos, es decir, que los mercados se abran, limiten sus sistemas proteccionistas, viene el capital con todo, despedazando los mercados internos, y luego se dice, pero Estado, tú no ayudes a tu propio mercado y deja que el libre mercado sea el que establezca las condiciones de estos nuevos trabajadores. Y estos nuevos trabajadores tienen que salir excelentes en las escuelas. Se desmantelan los servicios y las políticas públicas, pero se exige que la escuela sea de calidad. Obviamente no va a suceder. No sucede, compañeros. Y entonces ahora viene la enorme crítica hacia la educación, que ha sido responsabilidad del Estado. Un fracaso, se dice. La educación que brinda el Estado es un tremendo fracaso. Entonces ahora le abro la posibilidad a las grandes corporaciones, no sé si conozcan a este tipo y a esta organización, que quiere abrirse los espacios de la iniciativa privada a la escuela. Hay una frase de Bill Gates que es muy determinante, donde dice que la educación va a ser el gran negocio del siglo XXI. Ya hay corporaciones privadas en Estados Unidos cotizadas en la Bolsa de Nueva York dispuestas a entrarle al negocio de la escuela. Y es justamente el Banco Mundial el encargado de preparar este nuevo sentido de la educación. Viene la conferencia del 93 en Nueva Delhi, donde ya se habla de qué reformas requieren los países más poblados en América Latina, la Conferencia Mundial de Educación para Todos, donde se exige los resultados educativos sin tocar los factores extraescolares. Los países, obviamente, los países en desarrollo, llamados así, pues no van a conseguir los resultados basados en estos parámetros del éxito escolar. Lo que tenemos es un terrible fracaso escolar. ¿Qué le falta a nuestros modelos? Los profesores y la pedagogía. Pero entonces el Banco Mundial dice, no te preocupes, yo te voy a financiar para que mejores tus condiciones educativas y nuevamente el endeudamiento. ¿Qué pasó con los autores locales, los autores nacionales para construir modelos educativos propios? Aparece CEPAL y UNESCO. La CEPAL tiene una característica, y la Comisión Económica para América Latina tiene una característica, compañeros. Nace en 1940 para venderle a América Latina la idea del desarrollo. ¿Cuál era el sentido? Cambiar del sector primario al sector secundario, apoyado por el papel del Estado. Hablamos 1940. El papel del Estado es el que va a, a dirigir el apoyo a la burguesía para que se vayan desarrollando. Sin embargo, con el fracaso en la década de los 80s de las economías latinoamericanas, viene la desregulación del Estado y entonces la CEPAL tiene que cambiar el sentido. Ya no puede ser la misma visión de la CEPAL en el sentido de que ahora ya no va a ser el Estado el encargado. En 1980, la teoría del capital humano que utilizaba la CEPAL, donde proponía que la sociedad en conjunto mejoraran las condiciones
educativas de los estudiantes para generar mayor empleo y producción, ahora abandona esta parte social y se la va a encargar solamente a los individuos. La teoría del capital humano entonces adquiere un nuevo sentido, que es el propio el individuo el que tendrá desde eso lo repito, desde la individualidad, buscar la conquista del estatus, no de empleo, de empleabilidad. Y para eso hay que capacitar. La palabra capacitación va a llegar con todo y obviamente no escapa a la escuela. El maestro ahora está obligado a capacitarse. Se quita el concepto de desarrollo, se limita el papel del Estado y ahora todos los compromisos como la Declaración del Milenio de 1998, todos estos compromisos educativos son bastante eh, complejos y absurdos en muchos casos, porque con la pobreza se exigen grandes resultados. Y vean lo que está pasando con las escuelas públicas y los resultados que están teniendo. Ahora, ¿dónde queda el protagonismo del docente? Ya no hay, ya no hay. Fíjense, el Banco Mundial lo que dice, el maestro se vuelve un insumo y del maestro, ¿qué es pido? Conocimientos del profesor, experiencia del profesor y sueldo de profesor. ¿Realmente somos solo eso nosotros? Y entrenamiento, capacitaciones para el maestro. ¿Dónde queda el conocimiento crítico? Estado mínimo contra un estado máximo democrático. Hemos perdido el estado máximo en aquellos países donde se